Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 27 de julio del 2023 empezamos la vuelta y accederemos al estadio para ver las novedades que hay en el interior. Vente conmigo. Cómo me encanta decir esto, ¿eh? Bienvenidos. Bueno, vamos a irnos a Plaza de Lima para ver cómo va el avance de las lamas en la parte superior de la Torre B. Tened cuidado, no os atropellen. Oye, ¿eh? Oye. El avance es sublime. Ya solamente falta un sector por completar. Mira. Ahí está. Si es que tenemos imágenes desde las alturas dentro de poquito, fliparemos ya con esas nuevas lamas colocadas en la parte superior de la Torre B. Oye, ¿visteis el partido del Real Madrid contra el Manchester United? Qué increíble, ¿eh? Vaya equipazo que tenemos. En teoría ha dicho Ancelotti que la plantilla está totalmente cerrada, que está completa. Palabras textuales. Así que eso quiere decir que Kylian Mbappé no va a venir, al menos este año. Pero oye, vaya partidazo de Joselu y vaya partidazo de Jude Bellingham con esos dos golazos. Jude Bellingham la pica en su gol y Joselu de chilena, vaya pedazo de golazo tipo Gareth Bale. Y aún no ha debutado Arda Güler. Cuando lo haga ya es que nos vamos a caer al suelo y todo. Bueno, pues ya después de esta pequeña crónica del partido de pretemporada contra el Manchester United, este sábado jugamos contra el FC Palancas en Rota, que ayer perdió contra el Arsenal 5-3. Ya está don Javier Hernández poniendo excusas, que si el Arsenal parece que no estaba en un partido de pretemporada por la intensidad, que si venía del equipo tener esa gastroenteritis o ese virus. Le faltó decir que, bueno, pues que el césped estaba muy alto y que por lo visto no se podía practicar bien el fútbol profesional. Eso es lo único que le faltó. Así que veremos el sábado a ver cómo jugamos, porque esto seguro que juegan fatal, pero cuando jueguen contra el Madrid van a hacer el partido del año. Bueno, venga, ya empezamos en serio las obras del Santiago Bernabéu. Empezamos como siempre en la esquina de la Torre B. Mirad cómo sale el sol. Ahí está penetrando por la parte superior de la torre. Ahí va, una plataforma de araña. No, de oruga, es de oruga. Empezamos aquí, bueno, últimamente empezamos en Plaza de Lima para ver mucho mejor la parte superior de la Torre B, que hemos tenido estos días la gran novedad de que iban colocando esas lamas en su parte superior. También seguimos aprovechando para sacar la parte inferior. Mirad cómo está quedando de preciosa. Ahí podemos ver al fondo, en la cara interna, ya en la parte pegando casi con el museo, cómo siguen colocando esas lamas en vertical. Ahora cuando crucemos creo que le veremos mucho mejor, muchísimo mejor. Así que esta preciosa imagen. Oye, qué rápido se mueve el sol, ¿eh? Estaba en la sombra y ya está aquí el sol de nuevo, madre mía. El tiempo no para, por eso disfruta cada momento, porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Enjoy, como dirían los ingleses. Más lamas, ¿vienen o se van? ¿Alguien se ofrece a jugar un partido de pádel? Rodolfo. Bueno, pues empezamos. Nos subimos un poquito a la valla, nunca a través, para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay justo enfrente de la Torre B. Hay que estar muy atentos por si en cualquier momento traen las letras, o al menos el material nexo para instalar las letras de Estadio Santiago Bernabéu y su escudo. ¿Os acordáis? Bueno, no sé si lo visteis, pero yo, junto con Maribel, vimos cómo quitaban el antiguo escudo del Classic Bernabéu. Lo tengo en el canal por si lo queréis ver, y fue algo que se me va a quedar en la memoria para toda mi vida. A ver si también con un poquito de suerte veo cómo traen o instalan las nuevas letras del nuevo Bernabéu. Aquí tenemos diferentes materiales, parece colaborante. A la derecha seguimos viendo muchos tubos. Toda esta zona de aquí la veremos mucho mejor cuando accedamos luego al interior. Luego veremos también en la parte de Concha Espina, al lado de la tienda oficial del Real Madrid, si siguen colocando más lamas en la parte inferior de la fachada sur. Y aquí tenemos los armarios que se han ido vaciando de las lamas que han ido colocando en la parte superior de la Torre B, en la parte correspondiente a las viseras. ¿Me vais a decir que no parece lomo embuchado esto? ¿Lomo o salchichón? Son como nexos. ¿Os imagináis que son las letras o el material nexo para colocar las letras?
porque está ahí muy precintado, muy protegido, muy tapado. Es lo que digo, que ya hay que estar totalmente pendiente y preparado para ver la llegada de ese material. Ahí tenemos la parte de Castellana, a la izquierda esos armarios con las lamas que van subiendo a la cubierta, y al fondo, mira, ahí al fondo está el camión que hemos visto ahora mismo en la plaza de Lima, en la esquina de la Torre B, al principio del vídeo, el de Trans, que se ha parado en la parte de la Torre C, así que va a descargar lamas, por lo que parece. Y bueno, pues la parte de Castellana, que toda esa zona de ahí lo veremos muy bien cuando vayamos a salir del tour. Así que esto es lo que tenemos en esta parte del suelo de Concha Espina con Plaza de Lima y Castellana, y nos vamos hacia el lateral oeste. Mirad cómo está quedando la parte inferior de la Torre B con esas lamas en vertical. ¡Qué belleza, por favor! Seguimos. Aquí tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Ahora cuando pasemos y naveguemos por la parte de Castellana veremos si hay alguna novedad. Ahí tenemos las lamas en la parte inferior de la fachada, justamente debajo del museo. Y lo que decíamos, toda esta zona de aquí lo veremos mucho mejor cuando salgamos del Tour Bernabéu, a ver si es que hay alguna novedad inquietante y perturbante en estas puertas de acceso que van a estar aquí ubicadas en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Venga, dejamos el modo gran angular y entramos de lleno en Castellana. Me está saliendo una llaga en la boca y no veas cómo me duele. ¿Cómo va nuestro TOC? Sigue igual, sigue igual. Voy a tener que ir yo a arreglarlo. Bueno, dejamos atrás la esquina de la Torre B y entramos ya en Castellana. Es oficial, es oficial, comunicado oficial de JR, entramos en Castellana. Bueno, pues aquí llegamos a la esquina de la Torre C. A la derecha tenemos la parte norte de la fachada oeste. Ya sabéis que en teoría van a cambiar las lamas para disminuir esa separación que hay, para que no se vea tanto el interior desde el exterior. Esas plataformas que tenemos justo detrás de esas casetas son las encargadas de haber colocado de nuevo esos adhesivos protectores para prepararlas y llevárselas para cambiar el ángulo de las mismas. De momento debe ser que no corre mucha prisa porque seguimos viendo, lo que decía, las plataformas totalmente paradas, y yo creo que empezaremos a ver esos trabajos en el mes de agosto. Bienvenidos un día más a mi oficina. Aquí a la izquierda seguimos viendo estas secciones de la grúa torre. Vamos a pasar a ver las puertas de acceso que hay aquí en el lateral oeste. Vimos esta semana sobre todo también un gran avance en la colocación de esas hojas en vertical en estas puertas de acceso del lateral oeste. Ahí vemos como todas y cada una de las hojas aún tienen esos adhesivos protectores. En la parte central tenemos ese material previo a la colocación de las pantallas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿están haciendo footing? Pues me animo, porque anda que no me hace falta el deporte. Bueno, lo que decíamos, ahí tenemos el material previo a la colocación de las pantallas en estas puertas centrales de Castellana y del lateral oeste. En la parte superior tenemos las lamas justo debajo del museo. Ya no lo voy a llamar Viga Museo, ya le voy a llamar museo, porque está totalmente operativo. Bueno, no todas las plantas, pero sí una. Me imagino que las demás están prácticamente a punto. Y bueno, lo que decía, estas lamas donde aún no han quitado estos adhesivos protectores. Quitamos el zoom, abrimos plano. En la parte superior, en la parte de las viseras, no veo que hayan colocado más lamas de cierre. Por lo tanto, seguimos con la grabación, que veo que se me van a subir las hormigas y lo que me faltaba. Mira, 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 mira. Esa estaba detrás mía, estaba siguiéndome. No te des la vuelta, ahora no huyas. 25 grados, muy ricos, fresquitos. Oye, tío, vaya golazo que metiste ayer, Vaya golazo. ¿Cómo te has asentado en el equipo, Bueno, aquí tenemos en la esquina de la Torre C este camión que hemos visto en la Torre B y en Plaza de Lima. Van a descargar nuevas lamas y por el ángulo y la forma que tienen, pues tiene pinta de que es para la parte de la visera de la parte superior de la Torre C, que hemos visto estos días que estaba bastante parado. Todos esos trabajos en la parte superior cogieron con mucha fuerza toda esta zona de aquí. Vemos ya la curva perfecta que conecta con la parte de la esquina de la Torre C y ya Rafael Salgado, y ya hace unos días que vemos todo esto bastante parado, la verdad. Vimos como ya estaban colocados todos los nexos y ya me imagino que empezarán de nuevo a colocar y a reanudar los trabajos
de colocación de lamas en esta parte. Y también vimos que faltaba este pequeño sector por completar, tanto con las pestañas como con los nexos, esos niveles de anclaje previos a la colocación de las lamas. Mira, mira, mira cómo vuela. Ole, ole, ole. Hay que ver, ¿eh? Me imagino que ese mismo enganche es el que tiene la parte de la fachada una vez que colocan las lamas. Bueno, en modo gran angular dejamos atrás la parte del lateral oeste. No hemos visto grandes novedades, la verdad. Hemos visto cómo seguían colocando lamas en vertical en la parte inferior de la Torre B, de la nueva Torre B, y vamos a ver qué nos depara la parte del fondo norte con esa colocación de lamas de cierre en la parte inferior de la visera del fondo norte. Así que vamos para allá. ¡Ey, ey, 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 ey! Todo el que cumpla años, ¡felicidades! Bueno, antes de seguir, mirad lo que tenemos aquí en la esquina de la Torre C, cómo han traído nuevas pantallas, nuevas televisiones de la marca LG Digital Signage. Lo están dejando ahora mismo, imagino que será para alguna de las plantas de la Viga Museo, perdón, del museo, que ya se me ha escapado, o para algún palco VIP. Esos palcos que se están habilitando poco a poco, sobre todo entre el primer y segundo anfiteatro. No sé la verdad que viene desde Francia, pero bueno, aquí tenemos todo el material que en cualquier momento, en breve, lo introducirán al interior del Santiago Bernabéu. Pero me parece un poco peligroso dejarlo ahí, tan a la vista, ¿no? Y tan cerca de la calle. Ojo, 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 porque estoy viendo novedades. Un saludo, Season. Bueno, en este hueco vimos cómo empezaban a colocar las pestañas en estas dos nuevas guías verticales para el cierre de este hueco en la parte de la esquina de la Torre C en el fondo norte. Aparentemente no veo que haya más novedades respecto al día de ayer. Faltan por colocar las conexiones en esta parte superior. Aquí tenemos la parte inferior de la fachada norte, donde vimos como en este pequeño sector también quitaban esos adhesivos protectores para hacer las pruebas de iluminación con estos aparatos. Ahí abajo tenemos en esta puerta el primer banner LED para las puertas de acceso, que ya hace tiempo que lo colocaron, creo que fue la semana pasada. Y vamos a ver si han colocado más lamas de cierre. Ya sabéis que faltaba justamente la mitad. Ayer en el vídeo vimos hasta aquí más o menos que colocaron lamas, y lo que estoy viendo ahora mismo es que han empezado ya a tapar este pequeño sector de mampara que faltaba por tapar, que faltaba por cubrir en esta mitad superior de esta entrada para el futuro restaurante en la parte central del fondo norte y Rafael Salgado. Vamos para allá. Bueno, desde aquí se ve muy bien cómo han ido tapando las costillas en esta parte del fondo norte y Rafael Salgado con esas hojas en vertical. Esto es lo que harán en toda la totalidad de las puertas de acceso del Santiago Bernabéu. Ahí podemos observar todavía que no han quitado los adhesivos protectores, y esta puerta yo creo que es la pionera, ¿no? Es la conejillo o conejilla de Indias más bien, donde han ido probando primero las estructuras, luego colocando las primeras hojas y luego ya por último este banner LED. Parece que esta es la puerta pionera. Y aquí a la izquierda, bueno, justo aprovechando la imagen, podemos ver el manipulador que está sosteniendo ahora mismo el útil con las ventosas para colocar las mámparas, esas mámparas que han ido colocando en la parte central de estas puertas de acceso que darán lugar y entrada al restaurante que van a construir en esta zona. Bueno, pues aquí estamos en el montículo justo enfrente del restaurante José Luis, en Rafael Salgado. Vamos a ver qué novedades tenemos en las puertas de acceso aquí en el fondo norte, y como podemos observar ya de antes, pues vemos las nuevas mámparas que han ido... Mierda, la policía. Mierda. No me ha dicho nada, no me ha dicho nada. Son amigos míos ya. Bueno, lo que decíamos, madre mía, se me han subido y se me han puesto de corbata. Bueno, ya me he relajado un poquito más. Madre mía. Bueno, seguimos viendo en esta parte central estas tres puertas centrales. Oye, por cierto, salimos de dudas. No van para el museo. Van para algún palco VIP. Van para algún palco porque se lo están llevando al lateral este. Y esta parte de aquí no es donde está el museo. Bueno, venga, seguimos. Reanudamos el vídeo. Aquí tenemos las puertas centrales. Ya han tapado este hueco que tenemos en pantalla, donde faltaba por colocar este sector de mampara. Vamos a bajar un poquito la mirada. Algunos de los cracks están almorzando, recargando energías. Sobre todo siguen trabajando en el interior y obviamente no podemos ver el interior desde esta parte del exterior, pero no veo grandes novedades en lo que vienen siendo las puertas de acceso que ya tenemos instaladas y colocadas en Rafael Salgado. También en esta parte vemos cómo han tapado las costillas, ya en la parte más cercana a la Torre D.
La verdad que queda muy chulo, y sobre todo cuando quiten también los adhesivos protectores. Ahí al fondo pues tenemos esa puerta de acceso, al menos la estructura, donde empezamos a ver cómo colocan las hojas en la parte de la mitad inferior. Y hoy no podemos ver grandes cosas porque está esta grúa del elenco de Fraile que está trabajando con este útil, la verdad. Con este útil que no he visto en mi vida. Pero bueno, vamos para arriba, vamos a la parte de la visera, en la parte inferior, donde falta solamente y simplemente una pequeña lama de cierre. Aquí lo podemos ver, ya han colocado todas las lamas de cierre en la parte inferior de la visera del fondo norte. Así que habría que esperar a ver qué es lo que hacen también en la parte del lateral oeste, con esa lama de cierre Sol y Pandi que dejaron ahí y que no colocaron más. Así que saltamos directamente al suelo y nos vamos hacia Padre Damián. Aquí podemos ver este hueco en la parte de la esquina de la Torre D, en esta parte de Rafael Salgado, donde tienen que seguir trabajando en él. Ahí podemos ver esas dos nuevas guías verticales, donde no han comenzado a colocar las pestañas. Ahí está subiendo un armario, imagino que irán a cargarlo en algún lado. Es posible que al camión ese que hemos visto allí. Oye, vaya cochazo. Tienen que seguir colocando más puertas en los diferentes niveles del hueco de ascensores, donde aún faltan esos dos niveles. Colocar las pestañas y los nexos en estas guías verticales, y vimos cómo colocaban estas lamas justamente en esta parte inferior de la esquina de la Torre D, donde aún no han quitado los adhesivos protectores. También vimos cómo terminaban de colocar ese material nexo a la colocación de hojas en vertical, de esas lamas en vertical, como han hecho en la Torre B y en la Torre C. Así que veremos a ver cuándo se produce la instalación de ese material. Bueno, pues vamos llegando a Padre Damián. Allá a la izquierda vemos en la parte inferior de la fachada, en este caso en la parte norte, esas nuevas lamas. De momento no hay ningún tipo de movimiento en la zona, tampoco han quitado los adhesivos protectores. Veo que hay movimiento y actividad justamente en la zona donde traen las pantallas, esos paños de pantalla para el vídeo marcador, que ya sabéis que están colocando de forma simultánea y paralela en el fondo norte y en el fondo sur, que ahora veremos cuando accedamos al interior. Esquinísima, preciosísima de la Torre D, y nos adentramos en el misterioso mundo de Padre Damián y el lateral este. He escrito a Hazard, porque hace mucho que no sé nada de él y oye, pues me está preocupando, la verdad. Así que a ver si me contesta y os informo de lo que me va diciendo. Bueno, pues entramos oficialmente en Padre Damián. Mira, ahí podemos ver al fondo, no me había dado cuenta, que están subiendo por la Torre D esas pantallas, esas televisiones, o pantallas, no sé si son televisiones, para subirlo a algún otro palco. Llegamos a la parte del Torreón Norte, donde ya sabéis que esta es la zona donde acopian, donde guardan, donde dejan estos paños de pantalla del vídeo marcador. Luego viene un camión grúa, una grúa camión, carga todo este material y lo introduce y lo meten al interior del Santiago Bernabéu para colocarlo con esos preciosos polipastos a las estructuras del vídeo marcador, tanto en la parte norte como en la parte sur. Ojo que llega otro nuevo camión, Oye, ¡viva España, viva España! Esto es un no parar de novedades, Vaya agosto nos espera. Vaya agosto nos espera en el Estadio Santiago Bernabéu, donde veremos cómo finalizan y completan muchas de las actuaciones que hemos visto durante estos 2 meses, que estaban patas arriba, y que, lo que digo, van a finalizar ya todos estos trabajos en el mes de agosto. Ahí podemos ver al fondo esa nueva estructura, donde falta por enfoscar esa parte del lateral. Hace bastantes días que no veo movimiento en esa zona. Seguimos avanzando, dejamos atrás la parte norte de la fachada este del Santiago Bernabéu. Ayer vimos cómo empezaban a colocar el metacrilato o esas mamparas alrededor o en los laterales de estas nuevas escaleras mecánicas en la parte inferior de este lateral del nuevo edificio. Vamos a ver si en el otro lateral, en la parte sur, han empezado a colocarlos o han terminado de colocarlos. Ayer pasamos y la verdad es que ni siquiera habían empezado. Bueno, tenemos novedades en esta parte. Ahora cuando se vaya la furgoneta de medio ambiente, la de Selur, seguiremos viendo. Pero por lo que puedo ver, están ya colocando tela asfáltica en ese lugar. Vamos a seguir aprovechando a sacar otras imágenes, lo que podemos ver desde la parte de Padre Damián. No veo mucho movimiento en toda esa zona. Mira, ahora. Ahí están empezando a colocar tela asfáltica.
Toda esta zona que estará lista para el 3 de septiembre o 4 de septiembre, creo que juega el Madrid el 3 de septiembre, pero ya os digo que para el inicio de liga aquí en el Bernabéu, al menos la idea es que quieren tener totalmente operativo y abierto toda esta zona del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo la parte central, esos andamios que colocaron en la cara externa y parte externa de la sala de máquinas. Parece que han empezado a colocar estas estructuras metálicas para el cierre de la misma. Lo que no veo es más novedades por la zona. En la parte superior tampoco hay más novedades. Esa sala de los periodistas y esas últimas plantas del nuevo edificio. Bajamos un poquito la mirada para ver si tenemos novedades en las escaleras mecánicas en la parte sur del lateral del nuevo edificio, y sí, las tenemos. Ya han colocado todo ese metacrilato, todas esas mamparas en el lateral de esas nuevas escaleras mecánicas ya totalmente instaladas. Por cierto, los están terminando de instalar ahora. Ahí podemos ver cómo están intentando dejar ese sector de metacrilato. Así que parece que o han comenzado hoy pronto o empezaron ayer por la tarde a última hora. Si bajamos un poquito más la mirada, observamos esas nuevas paredes, ese nuevo cerramiento con esos tabiques de ladrillo, donde vemos que aún no han enfoscado. Veremos a ver si lo hacen dentro de muy poquito. Dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. No dejan de venir camiones para descargar material. Esto es un no parar, ¿eh? Esto es el rock and roll. Bueno, pues como podemos observar, creo que en el vídeo de Maribel ayer se vio, han estrechado esta parte de la Plaza de Sagrados Corazones, y es para trabajar en toda esta zona, porque ya os digo que para los primeros partidos o el primer partido de liga tiene que estar todo esto totalmente operativo, o al menos esa es la idea. Aquí podemos estar empezando a arañar y a trabajar en esta parte de la Plaza de Sagrados Corazones. Y ahí al fondo parece que siguen hormigonando. Tenemos un cubilote que lo he perdido. Ah, sí, vale, está ahí. A ver si me deja el cazo. Ahí está. Ahí vemos al fondo un cubilote. Imagino que seguirán hormigonando toda esta parte de la losa de la futura Plaza de Sagrados Corazones. También vimos cómo empezaban a trabajar en esta parte del saliente, de la parte baja de la fachada este, aquí en la parte sur. No se ve muy bien, pero madre mía, es que me está poniendo nervioso el cazo que está trabajando a escasos centímetros de mí. Mira, mira. Pedazo de cazo, ¿eh? Y nos asomamos por encima de la valla para ver estos trabajos que se están produciendo en esta parte de Padre Damián y el lateral este, esta nueva acera que ya empieza a coger color, ¿eh? Mirad cómo coge color. Ya han colocado esta tela asfáltica y ya con este color nos podemos hacer la idea de cómo va a ser toda esta parte de aquí. Así que bastante bien, ¿eh? Cómo aprieta el calor ya, ¿eh? Bueno, Plaza de Sagrados Corazones, dejamos atrás la parte central con el nuevo edificio. Tenemos ahí la parte superior con esas nuevas lamas en la visera y esas lamas en el cierre de la misma. Y ahí a la izquierda, pues la parte superior de la torre A, en la zona donde están las nuevas viseras, pues como podemos observar, no han empezado a colocar esas pestañas. Por lo tanto, tendremos que esperar un poquito más para ver la llegada de esas lamas en esta zona del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, no os vayáis. Mirad cómo se ven las nuevas escaleras mecánicas en este lateral del nuevo edificio, donde hemos visto hoy la gran novedad que han colocado en toda esa zona, el metacrilato correspondiente para terminar de instalar esas escaleras. Dejamos atrás la preciosa fachada del lateral este y entramos de lleno en el fondo sur y Concha Espina. En esta parte aún no han comenzado a colocar ese nexo para empezar a instalar las lamas en vertical, como se han hecho en la torre B y en la torre C. A la izquierda vimos cómo empezaban también a colocar esas pestañas en estas conexiones fijas entre la fachada y las costillas, donde de momento no han empezado a colocar los nexos. Lo que veo desde aquí también es que no han continuado con el enfoscado en esta parte superior del hueco del elevador de servicios. Tampoco han continuado con la colocación de las puertas en los niveles que faltan por colocar en este hueco de ascensores. Y vamos a ver si han seguido colocando lamas en la parte inferior de la fachada sur, que así podemos ver desde esta ubicación cómo van quedando. Ya sabes, siempre puedes dar el like y suscribirte al canal, no te voy a cobrar por ello. Bueno, pues efectivamente siguen colocando más lamas en la parte inferior de la fachada sur, sobre todo en esta parte, en este sector
justamente en un lateral de la tienda oficial del Real Madrid. Así que vemos muchísimos trabajos en todas las zonas del Santiago Bernabéu, algunas con muchos cambios, otros nada de nada. Ahí podemos ver cómo todavía no han colocado lamas en esta parte inferior de la fachada sur. Aquí tenemos la tienda oficial del Real Madrid de forma provisional por las obras, y aquí a la derecha esas nuevas lamas que han ido colocando estos últimos días. Dejamos el modo gran angular y nos introducimos en el Santiago Bernabéu, justamente en el interior. Vamos para allá. Mira, nada más entrar y empezamos ya a ver un paño de pantalla aquí en el fondo sur que van a empezar ya a subir. Es posible que en cuanto lleguemos al vomitorio, esa vista panorámica del Tour Bernabéu, o ya lo hayan subido o estén a punto de subirlo. Ahí podemos ver cómo están enroscando para poder enganchar todo ese cable de los polipastos y subirlo hacia la estructura. Bueno, pues justo llegamos y mirad lo que está sucediendo. Ya lo hacen como churros, ¿eh? Ya lo suben como churros, como hacer churros. Un saludo a todos los churreros que estén viendo ahora mismo el vídeo de Jesús Ramírez. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy jueves 27 de julio del 2023. Vamos a ver las novedades fresquitas muy ricas que tenemos en el interior del templo. Así que aquí comenzamos a la derecha, viendo cómo vuela, cómo izan esta gran estructura en la parte del lateral oeste. Esa estructura que vimos ayer, cómo estaba totalmente preparada para izar, colocando esos cables de izado, ese útil, y ya subiendo hacia la cercha de rodadura que está en el lateral este. Veremos cuando salgamos en qué estado está ese izado. Ya sabéis que lo hacen muy despacito y con muy buena letra lo van subiendo. Vamos a seguir viendo novedades. Aquí siguen la parte de la plataforma del lateral oeste desmontando la misma, y podemos ver cómo están a punto de llegar también a esta estructura que está montada en la parte norte. La cosa me parece muy curiosa porque además se puede ver y apreciar perfectamente las celosías del césped retráctil, que, como he dicho estos días, estos últimos vídeos, desde esta ubicación vamos a ver muy bien la salida de las bandejas este mes de agosto, para que empiecen a instalar el nuevo césped para la nueva temporada. Seguimos viendo novedades. Ahí tenemos la losa del terreno de juego, donde han traído, como vimos ayer, muchas piezas. Las han dejado almacenadas en la parte central. Imagino que serán para formar esas estructuras correspondientes a las esquinas de la estructura del videomarcador, más toda la maquinaria y material que tenemos también en la parte sur de la losa del terreno de juego. Ahí a la derecha podemos ver que lo que hemos tardado en dar la vuelta, han metido más pantallas, más paños de pantalla del videomarcador para la estructura del fondo sur, que ahora veremos tanto en la parte norte como en la parte sur cómo va la evolución y la colocación de esas grandes pantallas LED para el videomarcador 360. Dejamos el modo gran angular para que apreciéis, para que veáis con mucho detalle todo lo que está pasando aquí en el interior, donde podemos ver ahora a la izquierda esa fascia del primer anfiteatro con ese anillo LED que falta por completar en la parte central del primer anfiteatro del lateral este. Ayer, cuando entramos al interior, nos llevamos la grata sorpresa de que estaban realizando las pruebas de funcionamiento en el anillo LED aquí en la parte de la fascia del primer anfiteatro, donde más o menos ayer nos quedamos por este sector antes de salir del tour, y en el día de hoy ya están prácticamente, bueno, están en la esquina del fondo norte con el lateral este. En esta parte se han quedado. Justo en la parte inferior, justo debajo de esa fascia del primer anfiteatro, ya vimos cómo montaban esta plataforma para ayudar en el izado y la colocación de esas pantallas, de esos paños para el videomarcador 360 en la parte norte, aquí en el fondo norte. Tienen ahí preparado uno, por lo tanto en cualquier momento seguirán colocando más paños en la parte de la estructura en esta zona del Santiago Bernabéu, que por lo tanto así es como va el avance en esta parte inferior de la gran estructura. Parece que aún no han soltado los cables del polipasto que acaban de utilizar para subir otro nuevo paño, por lo tanto todavía no está preparado el siguiente izado. Volvemos a abrir el plano
Pero no nos vamos muy lejos porque tenemos que seguir hablando, en este caso, de la nueva línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, con esa nueva colocación de este material, esos raíles para empezar a colocar las mamparas en el futuro techo de esa futura línea de palcos que van a estar en esta nueva ubicación, ya eliminando, por así decir, esos palcos triangulares y dando cabida a esta nueva zona de palcos totalmente unidos, y que vimos cómo empezaban a pintar todas esas estructuras grises que a día de hoy ya son blancas, y por lo tanto pues ayer también vimos bastante movimiento, sobre todo en estos palcos cercanos al lateral oeste, que siguen trabajando en el remate final de estos nuevos habitáculos. Imagino que para el inicio de liga estarán totalmente operativos y listos para que la gente que quiera o las personas que quieran contratarlo lo puedan contratar. En la parte superior también vimos cómo empezaban a colocar esas mamparas a modo de barandilla. Veremos a ver si cambian de color esas nuevas estructuras, esos pilares DAX que ayudan al peso de la cubierta. Vamos a ver si en la parte del fondo sur han empezado a colocar esas mamparas como si han hecho ya en esta parte del fondo norte. De momento no han cambiado de color, así que seguiremos estando al tanto de lo que va ocurriendo en esta zona. Vámonos todos juntos a la parte del Skybar de la esquina de la Torre D, esta parte del fondo norte con el lateral este, que ya sabemos que empezaron a colocar esas estructuras de cierre para colocar ya por último esas mamparas, y también ese material en la parte inferior, como han hecho en la parte de la UCO y la UCI, y que aún no han hecho en la parte norte. También vimos cómo empezaban a colocar esas nuevas estructuras para el cierre de la grada en la parte superior, esa parte que ya conecta con el paseo 360 o Skywalk del lateral este. Ya que estamos en esta zona, vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis esta parte superior del cuarto anfiteatro, donde podemos seguir viendo diferentes trabajadores, sobre todo soldadores, y esas nuevas estructuras que vimos a principio de semana que habían colocado en esta parte central del Skywalk, que imagino que será para algún tipo de cierre. Luego colocarán por último algún tipo de material. Veremos a ver qué es lo que hacen. No estoy muy seguro, la verdad, pero bueno, estaremos también pendientes de toda esa zona y todas esas actuaciones que puedan llevar a cabo. Ahí tenemos la parte de la visera del lateral este en su parte sur, con esas lamas de cierre. No tenemos novedad respecto al día de ayer y los últimos vídeos. En toda esta zona de aquí parece que no han colocado esas mamparas que se han colocado en la parte norte, y también en la parte del lateral oeste, que vimos cuando estábamos en la otra ubicación del Tour Bernabéu, y ahí podemos ver cómo siguen trabajando en estas nuevas escuadras, en estas nuevas estructuras, que en este caso, como podemos comprobar, están pintando o hasta incluso dando alguna mano de antioxidante. Abrimos plano de nuevo y tenemos las estructuras que tenemos ya colocadas desde hace bastante tiempo en la parte del lateral este, para dar forma al videomarcador 360 que tendrá el nuevo Bernabéu. Y justo en la parte inferior de la imagen, en esta plataforma que tenemos en la parte central o hasta incluso un poquito también norte del lateral este, ya tenemos todo preparado para subir esa gran estructura, la cercha de rodadura del lateral este. Allá a la izquierda seguimos viendo plataforma en la parte norte, y mirad, acaban de llegar a la parte de la fascia del primer anfiteatro del lateral este con esas pruebas del anillo LED. Esta parte de tribuna, donde vimos ayer que ya habían terminado con ese encofrado y todo ese hormigón que habían echado, por lo tanto ya han ido retirando esos paneles de encofrado en las diferentes filas que forman esa parte de tribuna, justamente en la parte lateral de la zona presidencial y palco de honor. Seguimos viendo estos andamios para trabajar en la antigua visera de la zona presidencial, esta parte de aquí, que ya sabéis que tienen que empezar a colocar esos soportes, como ya vimos en su día, en las diferentes zonas, tanto en el fondo sur, fondo norte, lateral oeste y parte norte y sur del lateral este, a terminar de unir las pantallas LED tanto en la parte norte como en la parte sur, y así terminar ya de completar todas esas pantallas correspondientes al anillo LED. Seguimos viendo diferentes trabajos en esta parte superior, donde van a estar y donde están esos banquillos del equipo local, que por cierto, hablando del banquillo, pues
De momento no tenemos ni huella ni rastro de nuevos trabajos para empezar ya con la construcción de los nuevos banquillos. Eso imagino que lo tienen todo previsto y a falta de más o menos un mes para que empiece a rodar el fútbol aquí, el balón, en el inicio de liga en el Santiago Bernabéu, pues aún no han empezado a hacer nada, al menos en esta parte visible. La otra, pues como podemos observar, que es el vestuario del equipo visitante y tenemos la plataforma justo en medio, no podemos visualizar perfectamente y correctamente lo que está sucediendo. Ahí tenemos la parte sur, por así decir, de tribuna del lateral este, donde ya vimos cómo terminaban de hormigonar. Hasta incluso en el día de hoy podemos ver cómo están empezando ya a quitar ese encofrado en las diferentes filas. Por lo tanto, a ver si dentro de poquito vemos cómo impriman y colocan esos anclajes para colocar esos asientos abatibles, como dijo Nuevo Bernabéu que iban a hacer. Bueno, aprovecho para sacar en estos precisos instantes que a medida que van probando este anillo LED del Nuevo Bernabéu, están empezando a tapar sectores para proteger las pantallas. Mira, 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 mira. Ahí está. Hacen bien porque ahora con el tema de los trabajos, todos los trabajos que tenemos en el interior pueden sufrir algún tipo de daño. Seguimos. Bueno, pues parece que están tapando estos paños de pantalla. Bueno, este paño de pantalla en singular que tenemos aquí almacenado y acopiado en la parte de la plataforma del fondo norte. No sé si lo van a llegar a subir porque lo están volviendo a proteger, a tapar con ese plástico negro. Pero bueno, vamos a estar al tanto, vamos a seguir viendo las novedades y en el caso de que se lo lleven o lo suban, pues lo comentamos si es que llegamos a captarlo. Bueno, seguimos. Estábamos por la parte del primer anfiteatro, estábamos por la parte del lateral este. Aquí podemos ver todavía la parte central de este primer anfiteatro, donde aún no han empezado a colocar esos asientos VIP. Lo que sí vemos brillar son los acoples, esos nexos, para luego por último colocar los correspondientes asientos. También vemos en la parte superior del primer anfiteatro, entre el primer anfiteatro y el segundo, toda esa línea de palcos VIP, donde vimos cómo empezaban a enfoscar toda esa estructura, todos esos ladrillos que empezaron a colocar. Y bueno, pues faltaría pues por instalar todas esas mamparas, todos esos cristales que han ido colocando en la parte del fondo norte, fondo sur y lateral oeste, que como podemos observar en toda la totalidad de esa línea de palcos del primer anfiteatro, bueno, entre el primer y segundo anfiteatro, aún no han empezado a colocar esas mamparas. Vamos a saltar todos juntos también a esta parte del segundo anfiteatro del lateral este. Ahí podemos observar cómo ya empieza a cambiar de color, esa transformación que hemos visto en estos últimos vídeos, en estos últimos días de toda esta zona. Muchísimos trabajadores, muchísimas actuaciones, como han ido hormigonando las diferentes filas, han ido enfoscando también toda esa parte. Ahí podemos ver también cómo siguen enfoscando. Y bueno, pues la gran noticia es que hoy ya empieza a cambiar de color toda esa zona, al menos la parte norte. La parte sur de momento, pues hoy sí hay trabajadores ahí operando, pero aún no ha cambiado de color. Seguimos, vamos a ampliar, vamos a hacer funcionar el teleobjetivo del dispositivo para que podamos ver con mucha más claridad todos esos trabajos que se están llevando a cabo en este segundo anfiteatro del lateral este, donde dentro de poquito veremos cómo cambia de color, como la parte norte. Ahí podemos ver todavía encofrado en la parte superior esos nuevos puntales para seguir con la prolongación de esa visera, de esa línea de palcos nuevos donde estaba la antigua zona de prensa. Y bueno, pues toda esta parte de aquí donde siguen trabajando, cementando, hormigonando, limpiando, y hasta incluso podemos ver este material para no sobrecargar la estructura, que imagino que será sobrante, porque creo que ya han colocado todo lo que deberían y tenían que haber colocado. Vamos a ampliar también, vamos a utilizar el teleobjetivo en la parte de los puntales, esa nueva visera que tienen que seguir trabajando en ella, esa línea de palcos entre el segundo y tercer anfiteatro, donde vimos a principios de semana cómo empezaban de nuevo a trabajar en toda esa parte y por lo tanto proseguir con esa estructuración de la visera del segundo anfiteatro, donde obviamente desde aquí no se ve muy bien. Imagino que ahora lo que tienen que hacer es colocar las tablas, el encofrado, luego toda esa armadura o ferralla y ya hormigonar, como tenemos toda la parte central y norte entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este. Ahora vamos a ver la parte del tercer anfiteatro,
Así que no te vayas todavía, quédate conmigo. Aquí tenemos el tercer anfiteatro del lateral este. Toda esta parte del tercer anfiteatro del lateral este, donde no tengo ninguna duda de que vaya a llegar al primer partido de Liga aquí en el Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver en la parte superior cómo siguen trabajando en esas filas, que la verdad que a día de hoy tienen un color muy raro, pero iremos viendo cómo cambian a medida que vayan trabajando en ella. Algunos trabajadores limpiando toda esa zona de ese cemento que se ha echado en las diferentes filas y que ha ido secando, y que por lo tanto ha ido generando ese polvo, ese sobrante al irse secando. Ahí nos vamos acercando a la parte central y parte sur, esos pasillos naranjas que también irán cambiando de color. Y bueno, sobre todo tenemos muchísimos trabajadores en toda esta parte que parece que ya empieza a cambiar de color, empieza a sufrir esa gran transformación que dentro de muy poquito veremos totalmente completada. Veremos si hay algún cambio o alguna modificación en los vomitorios, pero creo que no tiene pinta, la verdad. Son muy importantes para el tema de evacuación para los partidos, tanto de emergencia como para los eventos. Aquí en esta parte superior podemos comprobar que ese trabajador está puliendo, creo que es, sí, ahí está puliendo, no se ve muy bien porque me está dando el sol y ahí están en la sombra, por lo tanto no se puede apreciar muy bien, y es que tengo el zoom a tope, pero están como repasando todas esas filas más cercanas al paseo 360. Y ahí a la derecha vemos las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, en este caso del fondo sur, donde no podemos, la verdad, ver muy bien si hay algún tipo de material nuevo. La parte norte se ve fatal también, hasta incluso se ve mejor la parte sur que la parte norte, pero bueno, veremos a ver cuándo empiezan a colocar todo ese material que tienen que colocar y que no se vea pues esa zona abstracta trabajada en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Bueno, abrimos plano porque quiero que veáis esta actuación en la parte del fondo norte, con este nuevo paño de pantalla para el vídeo marcador, ese que estábamos viendo antes, cómo protegían con ese plástico negro, y que ahora mismo está totalmente preparado para subir gracias a esos polipastos y a esos pedazos de cracks que están en la estructura del fondo norte. Así que van a empezar ya a subirlo para seguir con la instalación del vídeo marcador 360 en esta parte norte del Santiago Bernabéu. Muchísimas actuaciones, muchísimo trabajo que tenemos aquí en el interior del Santiago Bernabéu. Ojo, cuidado, porque con las pruebas del anillo LED están quitando diferentes sectores de pantalla. Imagino que todo bajo control. Por ahí podemos ver cómo están quitando esos sectores de pantalla. Imagino que será para manipular los cables que están en la parte interna y seguir con esa prueba del anillo LED en la fascia del primer anfiteatro del Santiago Bernabéu, donde podemos ver que ayer empezaron por la parte del fondo norte. Aquí siguen preparando el izado del paño de pantalla, en cualquier momento va a subir, pero antes están rematando para que esté todo correctamente y no haya ningún problema al izarlo. Mira qué gracioso me parece. Mientras que esperan la llegada de ese paño de pantalla, algunos están ahí como niños, pero como niños. Yo no podría estar ahí así como si nada, por mucho que me estén pagando 30.000 euros la hora. Qué verdadera locura, qué vértigo. Así tenemos el estado actual de la formación de esas pantallas y la instalación para el vídeo marcador 360 en esta parte norte del Santiago Bernabéu. Vamos a compararlo con la parte sur, que ya sabéis que empezaron antes, y sobre todo la línea inferior es la más completa que tenemos a día de hoy, que por cierto ahí podemos comprobar cómo ya han colocado ese paño que hemos visto al iniciar nuestra andadura, nuestro trayecto hacia el interior del Santiago Bernabéu, aquí en el Tour Bernabéu. Y así avanza, así está el estado actual de las pantallas del vídeo marcador en la parte sur. Seguimos viendo cómo izan esta estructura para la cercha de rodadura del lateral oeste, y también seguimos viendo cómo dejan acopiadas todas estas pantallas del vídeo marcador en la parte sur de la losa del terreno de juego para seguir con la instalación. Hay gente que dice que no van a llegar a tiempo porque están colocando 2 paños de pantalla al día, pero es que ya sabéis que las primeras veces cuestan y es difícil preparar la instalación de esos paños, y sobre todo la dificultad que tiene al subirlo con el peligro que conlleva. Y ahora ya, como estamos observando, pues suben estos tramos de pantalla LED como si fuesen churros. Lo que decíamos
al principio del vídeo. Otro que va para arriba, otro que va para la parte del videomarcador en la parte norte. Bueno, pues lo dicho, coser y cantar, ya ha llegado otro nuevo paño de pantalla LED a la parte de la estructura del fondo norte para seguir con el videomarcador 360. Seguimos, ¿qué más novedades tenemos? Por cierto, en la parte superior, en esta parte de la cubierta retráctil con estas terchas en la parte norte del estadio, podemos ver y comprobar que han desplazado las mismas como unos metros hacia la parte central, tanto en la parte norte como en la parte sur. Pero claro, hasta que no quiten las plataformas, estos andamios que trabajan en la parte de las nuevas estructuras para el videomarcador en los laterales, pues no veremos cómo hacen las pruebas de apertura y de cierre, también incluso las del inflado y desinflado de las terchas para la cubierta retráctil. Bueno, porque ahora mismo está pasando por la grada abatible esta góndola con nuevo material. Tienen pinta de que son piezas blancas para la estructura del videomarcador, que ya corresponde a la parte de las esquinas, que ya sabéis que la parte de las esquinas de la estructura del videomarcador no son ángulo recto, son en curvatura. Y si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Qué susto, digo, ¿qué es eso que se asoma por ahí? Y es la parte del plumín de la grúa torre. Bueno, pues aquí lo tenemos, otro nuevo paño de pantalla que están a punto de colocar en su sitio aquí en el fondo norte. Vamos a seguir hablando en este caso del primer anfiteatro, que no hemos hablado en el día de hoy. Ya sabéis que de forma progresiva desde la parte del fondo norte han ido trabajando en la colocación de esos pasamanos, esa imprimación y esa pintura definitiva, donde aún no han empezado a colocar esos anclajes, esos nexos para los nuevos asientos. También vemos en la parte superior esa nueva línea de palcos, donde en algunos han ido colocando las mamparas, sobre todo en la parte más cercana al lateral oeste. Y vamos a pasar a ver la parte del fondo sur, que ya sabéis que va un poquito más retrasada que la parte del fondo norte. Vimos cómo empezaban a delinear y cambiar de color esos pasillos naranjas, que a día de hoy ya son todos los pasillos completamente grises. En la parte superior, la parte de la línea de los palcos, lo que decíamos antes, en algunas zonas, en algunos habitáculos, sí colocaron las mamparas correspondientes. Y bueno, lo que estamos viendo, novedad comparando al día de ayer, es que ya han empezado a colocar los pasamanos en estos nuevos pasillos. Lo decíamos hace poquito que empezarían a colocar los pasamanos dentro de muy poquito, y efectivamente ahí los vemos ya aparecer, ahí los vemos asomarse ya en su vitalicio lugar. Bueno, hasta que se realice la siguiente reforma y los tengan que cambiar todos o prácticamente todos. En algunas otras zonas siguen enfoscando, también barriendo todo ese polvo que ha originado la sequedad de esos trabajos al echar ese hormigón para ese recrecido. Y aquí podemos observar que a medida que vamos llegando a la parte central del fondo sur en este primer anfiteatro, al menos en un lateral han ido colocando esos nuevos pasamanos, como tenemos ahora mismo en pantalla, que sobre todo están empezando a colocar ya en la parte central. En esta zona de aquí, más cercana al lateral este del fondo sur, están acopiados, están los nuevos pasamanos, pero de momento no están anclados. Esta es la zona donde terminarán por último con todos estos trabajos que se están produciendo en la parte del anillo del primer anfiteatro del Santiago Bernabéu. Ya sabes, siempre tienes la oportunidad de darle al like, suscribirte a este canal de forma gratuita para ayudar, para apoyar a seguir grabando las novedades de la remodelación del Santiago Bernabéu. Mirad cómo avanzan en las pruebas del anillo LED. Ya prácticamente están llegando a la parte central. Una vez que lleguen aquí, pues obviamente tienen que saltar toda esa zona para empezar con este sector. Y vamos a ver también la parte del tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro, esa nueva línea de palcos en esta parte del fondo sur, donde empezamos a ver a principios de semana cómo empezaban a colocar ese nuevo material entre esos palcos, sobre todo en la parte superior, para empezar a confrontar ese techo correspondiente a esa línea de palcos, donde también aprovecharán para colocar todo ese material que han ido colocando también en la parte norte, esos raíles, para por último terminar de instalar esas mamparas como tenemos justamente aquí abajo. Este es el claro ejemplo de lo que van a hacer ahí arriba: hormigonar la parte del techo de los palcos
colocar estos raíles y ya por último colocar esas mámparas para terminar. Bueno, pues antes de abandonar el interior, quiero que veáis por último el avance del izado que están haciendo de esta gran estructura para el videomarcador en esta parte del lateral este. También la colocación de esos paños en la parte sur del Santiago Bernabéu. Vamos a dejar el modo gran angular. Nos vamos hacia la parte norte con esa prueba del anillo LED, que ya sabéis que está llegando a la parte central de la fascia del primer anfiteatro. Y estos primeros paños también de pantalla LED para el videomarcador 360 en la parte norte. Vamos a ir saliendo, pero no os vayáis porque seguiremos sacando imágenes desde las diferentes zonas que aún podemos ver en la salida del Tour Bernabéu. Oye, pues están pintando estos soportes verticales más cercanos a la Torre C, aquí en la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Ahí podemos ver cómo están dando una nueva mano de pintura. Bien, bien. La verdad es que no me lo esperaba. Y la verdad que una mano de pintura ya le dieron en su día, porque aquí podemos ver en estas guías verticales, sobre todo en la parte inferior, el contraste de esa zona que en la parte inferior ya pintaron y en la parte superior aún no. Así que debe ser que están dando una nueva mano a esas que sobre todo están en la parte norte de este lateral oeste. Estaban trabajando en la colocación de esas lamas en vertical. Ah, mira, de esas lamas en vertical en la parte inferior de la Torre B, en esta parte del lateral oeste. Mira las maniobras que tiene que hacer para colocar las lamas, porque irá a colocar más lamas ahí. Ya si eso me subo contigo ahí. Madre mía, tenéis que hacer ahí maniobras para meterte por encima de las... ¿Qué vas a colocar? Más lamas ahí. Aquí podemos comprobar cómo siguen rematando estos marcos de los accesos del lateral oeste. Ese material que están colocando en la parte superior de estas estructuras. Una vista y barrido desde la derecha hacia la izquierda de todas estas puertas y estructuras que tenemos en el lateral oeste. Justo en la parte inferior tenemos más material de pladur, más lamas en estos armarios y mirad todos los palets de ladrillos que tenemos allí acopiados. Qué verdadera locura todos los trabajos que tenemos, todas las actuaciones, tanto en el exterior como en el interior. Venga, seguimos. Mira cómo están preparando la instalación de esas lamas en vertical para seguir tapando, para seguir envolviendo la parte inferior de la Torre B. Mira, este se parece a Kylian Mbappé. ¿A que sí? Bueno, pues vamos acabando el vídeo. Hoy jueves 27 de julio del 2023. Mirad cómo se ve desde aquí ese desmontaje de la plataforma en el lateral oeste, donde se ven hasta incluso las celosías, como hemos visto en el vídeo. Aquí a la izquierda tenemos la parte de tribuna del fondo sur que conecta también con la parte del lateral oeste, todo ese material que van a seguir colocando y trabajando por terminar de instalarlo. Y aquí en la parte más baja del fondo sur ya vimos cómo seguían con la colocación de esos canalones. Ahí están los armarios ya vacíos de esas pantallas que van subiendo a la estructura del videomarcador. Y veremos a ver cuándo empiezan con los trabajos en esta grada alta y grada baja del fondo sur para dejar la lista para la gran animación. Así que nada, si te gusta el vídeo deja el like y suscríbete al canal. Nos vemos pronto.